Es llamativo el desarrollo en el siglo XVI de una literatura de carácter religioso. Los místicos aspiran a comunicarse con Dios directamente y expresan su experiencia bien en prosa, bien en verso. Esto es un estudio sobre la lírica renacentista, ascética y mística. Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. La crítica ha establecido una serie de etapas que componen el ansia de unión con Dios y la purificación del alma que se da en la estética y la mística, especialmente para el siglo XVI, aunque son válidas para otros fenómenos análogos de otros tiempos y lugares. Encontramos un periodo purgativo propio de la estética, donde se toma conciencia de la limitación humana como una postura moral. Al tiempo, se siente una necesidad imperiosa de amor con Dios y de eliminar todos los obstáculos que lo impidan. No se desdeña la mortificación como un ejercicio preparatorio. En segundo lugar, tenemos un periodo o una vía iluminativa que, una vez que el alma está purificada, se siente la presencia de Dios. Se presentan una serie de síntomas que preparan para la unión con Él: recogimiento, quietud, sueño de profecías, incapacidad de discurrir, rechazo de lo material, etc. En tercer lugar, tenemos un periodo unitivo donde se produce el desposorio espiritual, es decir, la unión del alma con Dios, sentimiento cierto de grandeza del alma y de la comunicación del alma con éste. Las potencias del alma, como pueden ser la memoria, el entendimiento y la voluntad, se ciegan ante su presencia. El místico retorna al mundo lleno de paz y fortalecido para un fin, que es realizar obras al servicio de Dios. Por la reacción ante las reformas de Erasmo de Róterdam y del cardenal Cisneros, se produce una época de gran religiosidad. De hecho, en los siglos de oro se publicaron más de 3000 obras de carácter religioso. Las ascéticas eran guías didácticas y tenían una tradición que habían arrancado ya en la época anterior, en la Edad Media. La mística, por el contrario, es puramente renacentista y trata de comunicar los periodos iluminativo y unitivo de los que hemos hablado anteriormente. Para José Luis Albor ha establecido esta cronología que veremos a continuación. Serían 4 etapas. La primera hasta 1500, con una traducción y difusión de las obras europeas. De 1500 a 1560, las doctrinas místicas son expuestas por los precursores de la creación mística en España, como puede ser Francisco de Osuna y Fray Hernando de Talavera. De 1560 a 1600 es la época de los grandes místicos. Tras la Contrarreforma, el misticismo es la vía de escape de la espiritualidad. Y la cuarta sería el periodo de decadencia que se da a lo largo del siglo XVII. Sin embargo, para Pedro Sáez Rodríguez, las fases y la cronología no dan cuenta de estos tipos de mística, que él divide de esta manera. Una mística afectiva donde predomina lo sentimental y sensorial sobre lo intelectual. Esto lo hace mediante una contemplación afectiva de la naturaleza que va en la línea de San Francisco de Asís y la vida eremética contemplativa de Carmelo. Es seguida especialmente por franciscanos y agustinos, como es el caso de Fray Luis. La escolástica tiene preeminencia lo intelectual. Se llega a la divinidad mediante una serie de principios doctrinales metafísicos y es propia de los dominicos y jesuitas, y tal vez ello explica el poco éxito que tuvo esta parte. Porque estas mismas órdenes miraban con recelo la mística en cuanto eran ideas potencialmente iluministas y erasmistas, como el de la interiorización de la religión.
Y por último, una parte ecléctica que une los elementos de los anteriores, como fue el caso de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Fray Luis de León. Nació en Belmonte en 1549, una localidad de Cuenca, en el seno de una familia de ascendencia judía. Vivió en el ambiente de sospecha, cautela y ocultación propia de la minoría conversa. Por estos motivos familiares se trasladó a Madrid y luego a Valladolid, donde comenzó a estudiar las primeras letras, pero cuando decide comenzar los estudios universitarios se muda a Salamanca, una ciudad que le atrae enormemente hasta el punto que podemos considerar a Fray Luis como salmantino de adopción. En 1560 consigue el grado de maestro en teología, obteniendo al final una cátedra. La Universidad de Salamanca estaba por entonces dividida a causa de la envidia y las divergencias teológicas entre dominicos y agustinos. Fray Luis no se sujetó a las limitaciones de la Contrarreforma y traduce y comenta el Cantar de los Cantares, desoyendo así al Concilio de Trento. Esto le supuso que fuera encarcelado durante más de 4 años. Su vida fue turbulenta, lo que explica su deseo íntimo y profundo de anhelo de paz y de tranquilidad. Murió en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, en 1591. Su obra fue editada por Quevedo en 1611, porque en vida no se publicó nada, más que las traducciones que hizo del Cantar de los Cantares. Al margen de la división que el propio autor dio a su obra y que Quevedo recogió para su edición, como hemos dicho, en 1611, podemos establecer otras partes en su producción. Vemos la imitatio de los clásicos hasta 1570, imitatio de la lírica renacentista italiana entre los años 1570 y 1578, y la poesía de orientación ascética que se da entre 1581 y 91. Al margen de influencias menores en su lírica, como la Biblia y la tradición castellana, se funda especialmente en la imitatio de Horacio, Virgilio y la lírica renacentista italianizante. Horacio es su autor favorito y de él toma la Oda y el Beatus Ille como tópico moral y otros motivos, como veremos un poco más adelante, donde actualiza la nacionalización y cristianización. De Virgilio llegó a insertar versos completos de las bucólicas, de las que toma un Hortus Amoenus cristianizado neoplatónicamente y fundido con tradición provenzal como la naturaleza en vez de la dama, ya que así se daría la fuente de perfección moral y reflejo de su creador. De los estilnovistas italianos, de Petrarca y el poeta lírico castellano Garcilaso, toma las formas métricas como puede ser la lira. Los procedimientos de la imitatio más llevados a cabo por él son la abstracción, personalización, cristianización, donde se sitúa un ideal arquetipo por medio de descripciones o de narraciones genéricas de tipo humano que sirven de ejemplo moral para el adoctrinamiento. Los motivos filosóficos y morales los encontramos, por ejemplo, en el Vanitas Vanitatum, que son las primeras palabras que inician el Eclesiastés. Ante la vanidad de las vanidades hay que despreciar lo terrenal en cuanto que se considera como un lastre porque impide la tranquilidad espiritual. El carpe diem, unido al ubisun y al tempus fugit, plantea el carpe diem desde la vejez, una visión retrospectiva a que era contraria a lo que había sido hasta el momento. De modo que es fácil seguir con el ubisun y el tempus fugit, siempre insistiendo en consecuencias morales negativas que acarrea vivir el presente.
encontramos el aura mediocritas más beatus ille más ipsus ferro, que es el primero, es la dorada moderación que viene del 400 y señalaba al cortesano que mide por sí mismo, buscando su ideal moral y alejado de todo lo mundano para tener como referente a él mismo, de modo que el horaciano Beatus Ille adquiere un tono nostálgico. Este es un tópico de origen bíblico, el ipso ferro, que significa que por el mismo hierro con que la adversidad hiere al hombre, recobra nuevas fuerzas. Encontramos el secretum interunido a Odi profanum vulgum y a locus amoenus, donde el primero asocia al mito de la edad de oro de las metamorfosis de Ovidio, donde no hay conflictos, sino relaciones humanas en armonía con la naturaleza. Y para ello hay que acceder a estos tópicos mediante un camino secreto que no lo conocen muchos, solo es conocido por unos poquitos, y que es el contrario al que sigue el vulgo atareado en cosas mundanas. El espacio ideal al que se llega es un locus amoenus, que es el entorno natural de corte neoplatónico, según hemos explicado anteriormente. Después tenemos Barca en mar tempestuoso, unido a Portus Coetis, que es el de origen amoroso petrarquista, que expresa el naufragio de la vida en medio del mundanal ruido. Esto puede evitarse con la guía del lucero o la Virgen para llegar a un puerto tranquilo en el marco de una soledad ideal. Y por último, encontramos la cárcel, que viene de la tradición estoica. Su idea era de que el cuerpo es la prisión del alma y que ésta quiere volver a su origen primero, que sería el cielo. En él se personaliza debido a que él estuvo encarcelado durante su vida, un periodo de su vida. Los motivos religiosos y mitológicos ven los mitos como las historias de la Biblia, que son ejemplos morales de valores cristianos, ya que para Fray Luis el alma descendió a la tierra para quedar encarcelado en un cuerpo. Entonces inicia su retorno al origen, que el origen sería Dios, que es su patria verdadera. Los motivos místicos son tópicos que el propio autor inaugura. Encontramos el aire como expresión de camino al ascenso místico. Es la huida de la estética de carácter moral. Encontramos la noche estrellada, que unida a la música divina refiere al momento en el que el cielo está limpio, sin obstáculos, como un reflejo del alma. Al principio se recibe un estímulo sensorial donde el alma se purifica y alcanza la más alta esfera donde se escucha la música de Dios, con la que el alma empieza a entrar. La prosa de Fray Luis se destacan 4 obras fundamentales. La Perfecta Casada, de 1583, que consta de 20 capítulos en los que Fray Luis nos ofrece el modelo virtuoso de mujer. Viene a ser un retrato costumbrista de la mujer de la época, que ha de presentarse como una mujer hacendosa, comprensiva y diligente. De los nombres de Cristo, de 1583, del mismo año, podemos considerarlo el libro más importante de Fray Luis, ya que se trata de un comentario a los 14 nombres con los que se menciona a Cristo en la Sagrada Escritura. La exposición de los libros de Job es un comentario al libro bíblico del mismo nombre, y donde se expone el problema de la providencia a través de que Job es el prototipo de paciencia y confianza de Dios. El Cantar de los Cantares es una traducción del libro de Salomón que trata del amor de los esposos.
Como hemos dicho, con esta obra tuvo bastantes problemas con la traducción, con la Inquisición, por traducir y comentar esta obra. Las poesías originales, sin duda, son las mejores composiciones de Fray Luis. Son muy pocas, son unas 23, pero sin embargo alcanza un lugar destacado en la lírica renacentista. San Juan de la Cruz nació en 1549 en una localidad de Ávila, Fontiveros, en un medio social muy humilde. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Salamanca y allí debió conocer a Fray Luis. Lleva una vida de gran austeridad y tras conocer a Santa Teresa se une a los reformadores carmelitas que propugnaban una vida monacal de mayor rigor y austeridad. La producción poética de San Juan es muy breve y sin embargo alcanza con ella un lugar señalado en la lírica universal. Compuso 3 grandes poemas, Cántico espiritual, Noche oscura y Llama de amor viva. En 1577 hay que decir que pasa un tiempo también en la cárcel conventual de Toledo en condiciones humillantes y es cuando comienza su producción literaria. Su figura de asceta viene por el desapego de la escolástica oficial y su preferencia por el conocimiento experimental. Cántico espiritual, compuesto hacia 1577, fue reelaborado de forma constante. El poema, una cuarentena de liras, que siguen muy de cerca al cantar de los cantares bíblicos, es un diálogo entre la amada y el amado, al que aquella ha buscado por valles y montañas hasta encontrarlo. La noche oscura, de 1584, consta de 8 liras, en las que la amada, tras salir disfrazada de su casa por la noche, se une plenamente al amado. Y la llama de amor viva, de 1584, expone en 4 estrofas aliradas de 6 versos, no ya la búsqueda y la unión con el amado, sino las sensaciones amorosas que expresa la amada en la misma unión. Los poemas mayores que tiene expresan motivos muy similares. La capacidad poética y el grado de profundidad y espiritualización que tiene San Juan son verdaderamente significativas en una época, que estamos en la época de Felipe II, donde la riqueza y la diversidad intelectual y espiritual de las décadas anteriores empieza a estar sustituida por la ideología totalizante de la contrarreforma. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila en 1515, descendiente de una familia de conversos, puesto que su abuelo fue procesado por la Inquisición. Su educación fue estrictamente devota y ella misma nos cuenta los ingenuos fervores religiosos de su infancia, que la empujan a escaparse de su casa con su hermano Rodrigo para sufrir martirio en tierra de moros. Alterna fervores extremos y crisis dramáticas durante su vida, hasta que en 1555 experimenta un rehacer de su vida espiritual y 3 años más tarde comenzaron sus visiones místicas. De la poesía de la santa no se conservan autógrafos, ya que fueron recitadas para sus monjas estas poesías, y sus transcripciones unidas a otras análogas crean problemas de autenticidad. Se considera la poesía de Santa Teresa como un estímulo emotivo con función religiosa para alentar a las monjas para que hagan coplas y las canten con alegría. La antítesis vida-muerte es una de las más tratadas en sus cancioneros. La producción literaria en prosa se debe a las instancias de sus confesores y de sus monjas y representa el punto culminante de la brillante mística española. Sin excesivas preocupaciones literarias y con un estilo sobrio y sencillo, lenguaje popular, llano castizo, supo expresar todo el contenido de la teología mística. El libro de su vida o libro de las misericordias de Dios, escrito entre 1562 y 1567,
expresa, narra su vida de juventud, las gracias que Dios le había concedido y las tentaciones las describe con una gran eficacia expresiva y que tuvo que vencer antes de su entrega absoluta del alma a Dios. El camino de la perfección, escrito entre 1564 y 1567, nos muestra ya una vía de unión con Dios a través de la oración mental y vocal. Se conserva solo un texto autógrafo en el Escorial de 73 capítulos. Y hasta aquí esta entrega sobre la lírica renacentista, mística y ascética. Espero que les haya gustado, espero que me deis un like y que os suscribáis a mi canal. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura.